Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez no vamos a ver un smartwatch como en otros vídeos que he hecho, pero sí un par de accesorios muy relacionados con estos relojes, y más concretamente con los que tienen la conocida apariencia del Apple Ultra. Y es que recientemente DT número 1 me ha enviado 2 unidades de lo que llaman correas premium con funda protectora integrada para reloj Ultra. La verdad es que en cuanto a lo que es la correa no es muy premium, pero las fundas me han gustado mucho. Así que sin perder tiempo, vamos a verlas. Antes de continuar, os comento que en este vídeo, que va a ser bastante rápido, vamos a ver cómo poner estas fundas con correa en nuestro smartwatch de estilo Ultra y vamos a ver qué bien quedan, porque la verdad es que me parece que van a quedar muy chulas. Aquí tenemos la primera de ellas, que me parece la más sencilla de las dos, aunque luce bastante bien. La parte que cubre el cuerpo del reloj está hecha en metal, probablemente aluminio, de color plateado y con un aspecto pulido, mientras que la correa es de silicona. Este es el motivo de que antes comentara que la correa no me parece muy premium, ya que es una correa de silicona como tantas otras que hemos visto. Esta funda dispone de botones del mismo color plateado que utilizaremos para pulsar los botones del reloj que se encontrarán dentro, así como de unos orificios para escuchar el audio del altavoz del smartwatch y utilizar el micrófono, y para el botón principal o corona del smartwatch. El montaje de esta funda en el reloj es muy sencillo, ya que simplemente tenemos que introducir el botón principal o corona del reloj en el orificio de la funda destinado a ello y apretar para que el reloj encaje dentro de la parte interior de goma que evitará que se mueva. Aquí debo hacer una advertencia, y es que ha habido dos modelos, el DT Ultra 2 y el DT Ultra 3, en los que el reloj no quedaba lo suficientemente introducido o fijo, y la presión de esta goma hacía que alguna zona o esquina del reloj se moviera hacia afuera. Creo que esto se debe a que, al ser relojes con versión completa de Android, son ligeramente más grandes o gruesos. Una vez puesto el reloj, podéis ver qué bien queda esta funda con el DT8 Ultra que he utilizado para probarla. La verdad es que le da un aspecto similar a muchos relojes exclusivos de marcas conocidas y le aporta un look muy interesante a nuestro smartwatch Ultra. Asimismo, los botones funcionan a la perfección, aunque debo avisaros de que si no habéis colocado bien el smartwatch, la pulsación podrá dar algún problema, pero si lo habéis hecho encajar bien, funcionarán correctamente. Como se puede ver, esta funda hace que nuestro reloj tipo Ultra quede bastante llamativo y lo podemos combinar con prácticamente cualquier ropa que nos pongamos. Yo diría que tiene una mezcla de aspecto deportivo y elegante y no desentonará con nada. Y vamos a ver ahora la segunda funda. Esta, debo admitir, a mí me parece preciosa. Con esta funda creo que vamos un paso más allá, porque me parece que se intenta asemejar al aspecto que tiene el cuerpo de muchos relojes de lujo. Está hecha en color negro con detalles en oro rosa, aunque a diferencia del anterior, el cuerpo del reloj no es de metal sino de plástico, mientras que la correa sigue siendo de silicona. Este cuerpo de plástico es la única pega que le encuentro a esta funda. Además, como vemos ahora, esta funda sí que tiene una tapa que debemos poner tras introducir el smartwatch y que queda fijada con 4 tornillos, con lo que el smartwatch no se moverá una vez cerrada. En cuanto a esto, debo decir que han tenido el detalle de incluir no 4, sino 5 tornillos, que viene bien por si se nos pierde o estropea alguno, además de incluir también un destornillador para colocarlos. El montaje de esta funda es tan sencillo como el del anterior, ya que solo tenemos que introducir el smartwatch en la funda, poner la tapa correctamente y colocar los 4 tornillos que fijan esta tapa. Con esto ya tenemos la funda en el reloj. Y mirad qué bien queda. Como dije, a mí personalmente me encanta y ya la he utilizado un montón de veces. Le da al smartwatch un aspecto muy pero que muy elegante y exclusivo, y no hay ninguna duda de que combinándola con ropa más formal llamará mucho la atención.
He podido probar ambas fundas con los diferentes relojes estilo Apple Ultra que tengo, el DT8 Ultra, el DT Ultra 2 y DT Ultra 3 y también con el DT Watch 4 Pro, y como podéis ver se adapta a casi todos ellos a la perfección. Los únicos que me dieron problemas fueron los mencionados DT Ultra 2 y DT Ultra 3 con la primera de las fundas. Estas correas premium con funda protectora integrada para reloj ultra se encuentran disponibles en la web de DT número 1 en 3 estilos diferentes, la plateada y la negra que hemos visto y otra más que es transparente y también resulta muy llamativa. Su precio no es nada caro, ya que se pueden obtener por menos de 18 € o 20 $. Como habéis podido ver, da igual si tenéis un Apple Ultra o un reloj mucho más barato que tiene la misma forma, podéis darle un aspecto más exclusivo con estas fundas y tener algo diferente al resto que además va a quedar muy pero que muy bien en vuestra muñeca. Y esto ha sido todo. Si os ha gustado este vídeo podéis darme un buen like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún, activar las notificaciones, compartirlo y dejarme comentarios si tenéis dudas o preguntas, si hay algo que queráis saber o si simplemente me queréis saludar. Yo de momento os dejo hasta la próxima ocasión en la que volveré con algún nuevo análisis o tutorial. Un saludo a todos y hasta la próxima.